¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, gracias por iniciar la semana con nosotros. Bienvenido a casa. Ya lo sabe que mi casa es su casa. Pues bien, este fin de semana le dijimos welcome to Miami a Alex Saab. Bienvenido a Miami. ¿Por qué lo acusan? ¿Por qué acusan a Alex Saab? Bueno, lo acusan por supuestamente lavado de dinero. Quiero decirle algo. Hay una gran expectativa de que lo que pudiera revelar Alex Saab, lograra terminar con el régimen de Maduro y todo su entorno. La pregunta es si esto es posible o se le está apostando demasiado solamente una figura. Ya los detalles usted los conoce, si no ahora mismo se los voy a dar sobre el tema de Alex Saab. Pero esta es la reacción generalizada de muchos venezolanos, fuera y dentro del país. Con Alex Saab se va a acabar. ¿Y será que se va a acabar? ¿Será que se va a acabar? ¿Por qué? Porque dicen que es el testaferro de Nicolás Maduro. Bueno, hay unos que apuestan todo a lo que diga Alex Saab, hay otros que pensamos o dudamos que será una de las fichas, seguramente para ejercer cierta presión, que saldrán nuevas cosas a la luz, pero que será uno más de los que cae. ¿Y en qué me baso para decirle esto? Tristemente se lo voy a decir, ¿no? Son diferentes escenarios, pero son figuras que en su momento tenían como que el mismo valor. La exfiscal Luisa Ortega, que ahora opina como si fuera una opositora, opina como si no tuviera nada que ver, como si ella no hubiera sido parte de este esquema ilegal que se fraguó y que se formó en Venezuela. Y cuando Luisa Ortega salió, también había una gran expectativa y todo el mundo pensaba que Luisa Ortega iba a lograr, con todo lo que revelara, terminar con el régimen. Y no fue así. Y entonces hoy Luisa Ortega habla como si fuera una opositora, etc. Ahora Alex Saab en Estados Unidos, y yo honestamente se lo digo, esto es lo que yo creo y tal vez me equivoque. Creo que será una ficha más, una pieza más que va a aportar mayor información de la que ya conocemos, ¿no? Va a enlodar mucho más aún lo que es el régimen, sin ninguna duda. Pero de ahí a sacar al régimen, tengo grandes dudas. De lo que sí no tengo dudas es que esto que está ocurriendo el día de hoy se lo tenemos que atribuir al periodismo y no podemos olvidarnos de eso. ¿Quiénes fueron los que iniciaron, pagaron precisamente con su autoexilio el haber empezado a investigar y publicar todo lo que encontraban de Alex Saab y otros personajes más en esta trama de lavado de dinero? Periodistas son periodistas que tuvieron que salir huyendo de su país. Y de ellos no nos podemos olvidar. Y si alguien conoce bien qué tanto valor y qué tanto poder tendrá el testimonio y la declaración de Alex Saab en contra del régimen de Maduro, son ellos. Y ellos van a estar esta noche conmigo para hablarlo. Y también para recordarle a usted de dónde es que inició toda esta trama de investigación en contra de Alex Saab. Que en su momento los demandó, los persiguieron, como siempre hacen. Pero hoy dicen, se los dijimos y teníamos razón. Vamos a hablar con ellos esta noche. Iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluSaab, con doble A, por supuesto. El hashtag es ConcluSaab, numeral ConcluSaab. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando esta noche. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la etiqueta
conclu Saab, numeral conclu Saab, ese es el hashtag. A ver, la justicia de Estados Unidos tiene a su disposición a uno de los pesos pesados del régimen de Nicolás Maduro, Alex Saab, el hombre de las 1000 caras. Peso pesado lo es, sí lo es, porque lo ha dejado ver desde siempre el propio régimen, ¿no? Las acciones de Nicolás Maduro, la ridiculez esta de incluirlo en la negociación, entre comillas, en México, la gran preocupación por de alguna forma salvarlo y que no fuera extraditado nunca a los Estados Unidos. Es cierto, es un peso pesado porque ha preocupado demasiado al régimen y el régimen lo ha dejado ver. De eso no queda ninguna duda. Pero ¿quién es en realidad? ¿Es un empresario colombiano exitoso, empresario colombiano? ¿O diplomático, como dice el régimen? ¿Es un diplomático? Lo cierto es que lo han defendido a capa y espada, ¿eh? Como a pocos los han defendido. El oficialismo dice prácticamente que es un santo, además es un diplomático, y lo de Estados Unidos es un secuestro. En fin. Lo cierto es que para el gobierno de Estados Unidos, pues, no tiene nada de santo. Ahora, testaferro y financista de Maduro. Esa es la pregunta. Muchos lo dan por hecho, muchos lo dan por sentado. El fin de semana subía yo el Welcome to Miami para Alex Saab y le decía, te esperamos, Maduro. Y yo ponía presunto testaferro. ¿Pero cómo presunto? ¿Por qué? Porque la justicia no lo ha determinado, simple y sencillamente. Es la sospecha de todo el mundo. Se tiene que determinar por parte de la justicia estadounidense y decir, sí, es el testaferro de Maduro. Lo demás no puede ser comprobado hasta ahora, en términos de justicia. Se tiene que dar ese paso. Pero es presunto porque ese es el rumor, ¿no? Ese es el enfoque que todo el mundo le da. Eso es lo que todo el mundo sospecha. Mire, según el Departamento del Tesoro, Saab habría hecho millones de dólares, a través de contratos con el gobierno, usted sabe, para construir viviendas populares de bajo precio, un programa de alimentos subsidiados para los sectores más pobres, los CLAP, y además habría participado en lavado de dinero para el régimen. Alex Saab compareció este lunes de forma virtual ante una corte federal del Distrito Sur de la Florida tras su extradición desde Cabo Verde, donde se encontraba detenido desde junio de 2020 a raíz de una alerta roja de Interpol. Finalmente la extradición se produjo este sábado, después de una larga batalla judicial. En esta primera audiencia se le notificó a Saab que Henry Bell sería su abogado de oficio. Bell pidió reunirse con su cliente para poder discutir los cargos que enfrenta y el juez John J. O'Sullivan denegó la petición de libertad bajo fianza. Ellos pueden apelar, por supuesto, a esto, ¿no? Fue lo primero que presentó la defensa, libertad bajo fianza, dijo el juez O'Sullivan, no. Y fijó otra audiencia del caso para el 1 de noviembre, donde seguramente vendrá la apelación. A ver, ¿qué se le imputa a Saab? Son 8 cargos en total, 8. 1 por supuesta conspiración para cometer lavados de activos y otros 7 por presunto blanqueo de capitales. De acuerdo con la acusación, al menos entre 2011 y 2015, Saab y uno de sus socios habrían conspirado para blanquear los beneficios de una trama de sobornos desde cuentas bancarias en Venezuela, Asia o mediante cuentas en Estados Unidos. En 2011, Saab ganó un contrato con el régimen venezolano. 2011, fíjese desde cuándo, ¿eh? ¿Para qué? Para construir viviendas para familias de bajos recursos. Según el encauzamiento, Saab se habría beneficiado ilícitamente del cambio preferencial de dólares que ofrecía el régimen, presuntamente, mediante documentos falsos para importar bienes y materiales que nunca llegaron a Venezuela. Ahora, de acuerdo con estimaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Estado venezolano habría pagado a Saab y a su socio entre 3 y 4 veces más, 3 y 4 veces más el costo real de las viviendas. Eso es lo que habría pagado el Estado venezolano, de acuerdo al Departamento del Tesoro, ¿no?, estadounidense. Ahora, como resultado, se habrían transferido fuera de Venezuela unos 350 millones de dólares. 350 millones de dólares a través de cuentas en Estados Unidos. Los abogados de Saab dijeron, mientras estaba detenido en Cabo Verde, que el empresario no ha cometido delito alguno en ningún país. Alex Saab es, sin ninguna duda,
una figura clave para el régimen. Por eso la defensa tan férrea, ¿no? El desespero, el berrinche de Maduro, la pataleta de retirarse de la mesa de negociación, hasta retaliación, ¿no? Yendo detrás de los ejecutivos de Citgo. Entonces, dice Maduro, anuncio, así lo dijo, ¿no?, que se está moviendo en el ámbito internacional a todo nivel a favor de Saab. Ya nos habíamos dado cuenta de eso, ya nos habíamos dado cuenta si lo querían meter en la mesa de diálogo cuando estaba preso en Cabo Verde, hombre. Maduro insiste en que su hombre de confianza ha sido víctima de un secuestro, así dice, por parte de las autoridades estadounidenses. Por Saab, Maduro está dispuesto, y dice usted, a ir a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, a las Cortes, a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos y hasta sacrificar el diálogo con la oposición, que ya lo dijeron, ¿no?, que ya se retiraban temporalmente. Y esto en la antesala de unas elecciones que, según la oposición y distintos gobiernos, no tienen ninguna garantía, que además no deberían llevarse a cabo así, fácil, ¿no? Vamos con Osmari Hernández con este terremoto de reacciones, y ya le decía yo, porque nos va a platicar Osmari a detalle, represalias, lo que interpretan claramente como una represalia, que ha provocado en Caracas la extradición de Saab. Así que, Osmari, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. El cuestionado presidente de Venezuela no ocultó su molestia ante la noticia de la extradición de Alex Saab. Él aseguró sentirse indignado y también triste y denunció que Saab fue secuestrado por Estados Unidos. De igual manera aseguró que ha sido torturado y que elevará estas denuncias ante instancias internacionales. ¡Que viva Alex Saab! En la Plaza Bolívar, en pleno corazón de Caracas, se produjo una concentración en la cual algunas personas se acercaron para protestar y pedir la liberación de Saab. Hay que decir que fue una concentración poco concurrida en la cual no estuvieron presentes líderes del Poder Ejecutivo, pero sí estuvo allí quien es la esposa de Alex Saab, Camila Fabri. Ella no solamente se expresó entre lágrimas para llamar cobarde a Estados Unidos y también a las autoridades de Cabo Verde, sino que también dio lectura a una carta que asegura es de la autoría de Saab y en la cual dice que se encuentra bien emocionalmente y que nunca se suicidaría. Vamos a escuchar parte de lo que fue la reacción de Nicolás Maduro y también la de Camila Fabri. Nunca volverán. No volverán, no volverán. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos Shadi, Sham, Jad, Mariam Rose y Charlotte, más que mi propia vida. Le pido sean fuertes y se mantengan siempre unidos. Unidos venceremos. Tenga siempre fe en Dios. Venceremos. Se lo llevaron ayer. Pasaron por encima de todo. Llegó un avión, se bajaron unos matones, unos sicarios, lo buscaron y lo sacaron a golpes desde el lugar donde estaba como casa por cárcel y se lo llevaron sin avisarle a los abogados, a la familia ni a nadie. Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos para un diplomático internacional. Venezuela se está moviendo en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en los organismos de derechos humanos. Nos estamos moviendo a todo nivel. Nicolás Maduro dijo también que la decisión de extraditar a Alex Saab representaba una puñalada a la mesa de negociación en México y que por esto dio la orden a Jorge Rodríguez, quien encabeza su delegación para el diálogo, de suspender su participación en la ronda que estaba prevista desde el 17 y hasta el 20 de octubre, lo cual recibió una respuesta por parte de Noruega, que es el facilitador en este proceso, que aseguró que siguen creyendo que el diálogo es la mejor opción
para Venezuela, para que Venezuela logre salir de la crisis y que asegura que las partes retomen el proceso lo antes posible. Por su parte, la delegación de la Plataforma Unitaria, es decir, la oposición, aseguró además que por una sola persona no puede estar por encima del resto de los venezolanos. Y enviaron un exhorto a su contraparte para que retomen las negociaciones lo antes posible. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas. Ahí se ve inmediatamente el valor que tiene para el régimen, ¿no? La información que posee Saab, pues genera esta pataleta y este berrinche de Maduro que además narra cualquier película de Hollywood, ¿no? De cómo supuestamente llegaron a secuestrar a Saab, dice el que fue un secuestro, pero no es así. Cabo Verde siguió todos los pasos legales, porque independientemente de que Estados Unidos, ¿no?, quisiera extraditar a Saab, Cabo Verde no tendría por qué exponerse en cuanto a una violación de proceso, ¿no? Cabo Verde tenía que haber respetado, y lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, respetando el debido proceso. Lo hace, pues, una cosa que Estados Unidos quisiera, y otra cosa es lo que Cabo Verde tenía que cuidar, porque la mirada internacional estaba ahí precisamente y en este caso. Ahora, los señalamientos contra Saab no terminan en este caso. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha sancionado en varias ocasiones. De acuerdo con la información que manejan, Saab también habría estado detrás de una vasta red de corrupción que incluiría sobreprecio en cajas de alimentos subsidiadas, que ya se lo había dicho, mediante el programa de comités locales de abastecimiento y producción, o conocidos como CLAP. Todo esto que le estoy contando hoy en conclusiones y que investiga la justicia de Estados Unidos, ya lo habían sacado a la luz. Hace muchos años, Hace muchos años. El portal Armando Info, Armando Info, usted lo conoce, y si no, bueno, pues chéquelo, armando.info. Ya había salido ahí, 2017, si no estoy equivocado. Sus fundadores y editores dieron a conocer al mundo en ese momento a Alex Saab, cuando casi nadie le sonaba su nombre, y pagaron un precio altísimo, altísimo por ello, ¿qué? El exilio. Fueron ellos quienes revelaron la enorme influencia de este personaje dentro de la estructura chavista y en la vida de todos los venezolanos. O sea, no fue una investigación nada más del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, no. Esto fue un trabajo periodístico de 3 periodistas, de 3 colegas, que hoy pagan las consecuencias, pero que hoy, y perdón, se lo tengo que decir, son los que menos han sido mencionados. Que ayer que Alex Saab llegó a Miami, son los menos mencionados. Gracias a estos periodistas, gracias a estos 3 periodistas, es que lo de Saab hoy es una realidad en términos de investigación legal, en términos de investigación penal, en términos de investigación judicial. Porque si no, hoy Saab, quién sabe, tal vez seguiría haciendo de las suyas. Voy a regresar con ellos 3, los desarrolladores del portal armando.info y los que hacen la investigación. Roberto Denis, Ewald Scharfenberg y Alfredo Mesa. Ewald Scharfenberg, ahora sí. Y Alfredo Mesa. Voy a regresar con los 3 para hablar acerca de esto que es el resultado de su trabajo. Le doy la bienvenida a mis invitados, Roberto Denis, periodista del portal de noticias armando.info, Ewald Scharfenberg, periodista y coeditor de armando.info, y Alfredo Mesa, quien fungió como periodista e investigador de armando.info. Actualmente es corrector y editor de aquí de nuestra cadena CNN en español y con frecuencia precisamente de este programa de conclusiones. Así que, bueno, es de la casa ahora. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Un placer, Fernando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Déjenme nada más rápido aclarar con Roberto. Fue este viernes, Roberto, cuando hubo o se pensaba que era una orden de allanamiento en tu casa en Venezuela. ¿Lo vinculas concretamente con la presión que se estaba ejerciendo con el tema de Saab o en qué paró eso?
Sí, Fernando, eso ocurrió el pasado viernes. Pocos días antes, un par de días antes, se conoció una supuesta nueva investigación que estaba abriendo la Fiscalía en mi contra, en este caso supuestamente por instigación al odio, y que evidentemente está relacionada con esta investigación y este trabajo que durante años hemos realizado en Armando Info. Finalmente eso terminó ocurriendo, como dije el viernes, fue una visita de 7 o 8 funcionarios de la Policía Judicial, un poco absurda, digo yo, porque es público, es notorio que todos, el equipo fundador de Armando Info y yo como periodista del equipo, estamos fuera en Venezuela desde finales de 2017 algunos y otros desde comienzo de 2018. Así es, Roberto, Evald, Alfredo, voy ahora con Evald, si me permiten, para llevar algún tipo de orden. Evald, exiliados ahora ven desde fuera de su país, yo lo digo, el resultado de su trabajo, a final de cuentas, Alex Saab extraditado a los Estados Unidos, ya en territorio estadounidense, en la Florida, ya haciendo la primera presentación ante la autoridad estadounidense. ¿Valió la pena? ¿Se sienten hoy reivindicados después de todo el sacrificio, Evald? Sí, yo diría que sí, pero no necesariamente por este evento, por este desenlace. Yo creo que estábamos bastante en paz con nosotros mismos, sabiendo que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Creo que justamente estamos haciendo periodismo porque tenemos una vocación, decidimos ser periodistas, y aunque obviamente estas son situaciones que no son agradables y en general son muy angustiantes, pues estudiamos periodismo, hacemos periodismo. Y esto a veces el periodismo implica cierto riesgo, pues, ¿no? Es como un bombero que en cierto momento no va frente a un incendio o no puede decir, mira, hoy no voy al incendio porque tengo una familia que mantener y una esposa y un hogar, pues, ¿no? Y bueno, eso nos tocó a nosotros, en cierto modo lamentablemente, pero bueno, también fue una decisión muy consciente de parte de todos nosotros. Por cierto, Fernando, si permite puntualizar, nosotros no solamente incluye el Alfredo, a Roberto, a mi persona, sino también al colega Joseph Polizó, quien hoy día también está en el exilio, pero en Monterrey, en México. Entonces, bueno, sí, creo que la satisfacción la hemos sentido desde el comienzo de saber que estamos cumpliendo con lo que debíamos hacer. Y en todo caso, este evento de ayer, la llegada de Saab a Miami, creo que en todo caso quizás lo que nos ayuda es a reivindicar el valor de la verdad de nuestro país. Como sabes, el régimen chavista en estos 22 años lo que ha buscado es reescribir la historia y desafiar en cierto modo, como todos los populismos, a la verdad. Y creo que pues el hecho de que nuestro trabajo haya sido documentado y restringido exclusivamente atenido a los hechos, pues creo que en cierto modo es una reivindicación del trabajo del periodismo más profesional. Y quiero decirle que Roberto, Alfredo, Evald y Joseph fueron demandados en 2018 por el propio Alex Saab, por estas investigaciones que estaban publicando, supuestamente difamación e injuria agravadas, decía Saab. Ahora, quiero preguntarle a Alfredo, cambiando un poco el tema, ya ubicándonos en el contexto de la investigación. A ver, aquí hay una reacción intensísima, Alfredo, por parte del propio Nicolás Maduro, del régimen. Vemos cómo arremete contra los Estados Unidos, acusa de secuestro, al mismo tiempo da el manotazo en la mesa de negociación, suspenden temporalmente, pero además va detrás de los de Citgo y los vuelven a meter presos. Y esto puede ser indicativo realmente, Alfredo, te lo pregunto a ti, de acuerdo a toda la información que ustedes recabaron, de la importancia de la información que guarda Saab y que pudiera empeorar aún más la situación de Nicolás Maduro, que ya tiene una recompensa de $15 millones aquí en Estados Unidos? Fernando, Alex Saab es el custodio de los secretos del gobierno bolivariano. No solo por este último caso que se está ventilando aquí en los Estados Unidos, que tiene que ver con una investigación que Armando.info hizo en el 2015 acerca de una empresa llamada Fondo Global de Construcción que se hizo con un dinero proveniente de Venezuela para comprar partes de casas prefabricadas y luego construirlas en una zona de la periferia de Caracas. Sino que con el tiempo Saab se convirtió en un hombre poderosísimo,
El caso por el cual nos demandan a nosotros en 2017 tiene que ver con la importación de alimentos, de alimentos para las cajas de los CLAP, alimentos de la cesta básica, muchos de ellos con un terrible índice nutricional, según se documentó en los trabajos que se publicaron en el portal. Y conforme pasó el tiempo y se agudizaron las sanciones en contra del gobierno venezolano, Saab incursionó en otras áreas de la economía. Y en esas andaba cuando en el 2019, en Cabo Verde, en el 2020, perdón, en esas andaba cuando fue capturado en Cabo Verde gracias a esta alerta internacional. Es decir, se convirtió como el gran hombre orquesta que le ayudó al gobierno venezolano a tratar de bypassear las sanciones que le impedían al gobierno venezolano vender especialmente petróleo y otros bienes a través del sistema financiero estadounidense, que como sabemos es el más poderoso, y Saab lo ayudó en ese propósito. De tal manera que sí, que la información que tiene Saab, aunque está muy referida en el caso, si nos atenemos al caso del Fondo Global de Construcción, sin duda es un elemento importantísimo en el desarrollo de esta investigación y en el desarrollo, por supuesto, de lo que puede ser este juicio que va a empezar ahora en Miami. Y lo dice muy bien Alfredo en cuanto al enfoque de el régimen en torno a la figura de Saab. Era precisamente sacarle la vuelta a sanciones de las que ya estaban siendo objeto. Pero esto, Roberto, es mucho más grande de lo que hoy estamos hablando en términos de solamente el régimen o de personeros del régimen o de sanciones. Porque se calcula que que se habría desviado el dinero o lavado el dinero en alrededor de 13 compañías de Saab. Habrían, además de que estaban, dos de sus hijos, 3 hijastros de Maduro, hay socios y personas relacionadas que estarían en un esquema de corrupción en diferentes países: Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Panamá, Colombia, incluso aquí los Estados Unidos. Estamos viendo la punta del iceberg, Roberto, de lo que puede involucrar a figuras o personeros de otros gobiernos como de los países que estoy mencionando. ¿Crees que llegue a ser tan grande y tal vez por eso complique aún más la situación de Maduro? Porque a lo mejor les prometió a varios de estos funcionarios que hayan participado de otros países: no te preocupes, que nunca se va a enterar nadie. ¿Puede ser esto, Roberto? Yo creo que sí, Fernando, y creo que hay un símil que es muy bueno para el caso de Alex Saab y para quien no está muy familiarizado todavía. Alex Saab en sí mismo es una especie de caso Odebrecht. Recordarás que el caso Odebrecht nace en Brasil, pero terminó salpicando prácticamente a la política y al mundo empresarial de todo el continente. Creo que con Alex Saab vamos a ver algo similar. Yo digo que hay como si hubiera varios Alex Saab. En Venezuela hemos visto 2 Alex Saab: el que pasó durante años, una década, haciendo negocios, distintas cantidades de negocios en la sombra, solo por su cercanía con Nicolás Maduro, y ese Alex Saab que se construye en el relato a partir de su detención en Cabo Verde, donde nos dicen que es venezolano, que era emisario personal de Maduro y que hasta lo nombran 6 meses después de detenido embajador de Venezuela ante la Unión Africana, buscando darle una especie de inmunidad diplomática. Ese es, digamos, el caso venezolano, pero sin lugar a dudas, la historia de Alex Saab yo creo que va a repercutir en el mundo político colombiano. Alex Saab es una persona que ha sido desde hace muchos años cercana a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, a quien siempre se le atribuye, ser clave en haberlo llevado a Venezuela y ponerlo en lo más alto del poder político en Venezuela. Pero Alex Saab durante años, entre 2014 y 2019, tuvo también una especie de pasaporte diplomático que le dio el primer ministro, que sigue siendo el primer ministro actual de Antigua y Barbuda. ¿Y por qué Antigua y Barbuda? Esa fue una jurisdicción que durante años Alex Saab usó para mover cientos de millones de dólares de los contratos que conseguía en Venezuela. Y más recientemente, Alex Saab era la bisagra, era casi que el emisario de Maduro para negocios con Rusia, negocios con Turquía o negocios con Irán. Alex Saab ha manejado toneladas de oro venezolano, ha exportado toneladas de oro venezolano que no se sabe a dónde fueron. Aparentemente muchas han ido a Turquía, a cómo se vendió ese oro, a cambio de qué se vendió ese oro y quién se quedó, digamos, con esos recursos. Fíjate que lo definías perfectamente, porque
Yo cuando estaba revisando todo el caso de Saab y veo esto de Emiratos Árabes Unidos, de Hong Kong, de Panamá, de Colombia, Estados Unidos, y lo primero que me vino a la mente fue, no sé, era Odebrecht o una especie de Panama Papers o de Pandora. Fue lo primero, en una sola persona me quedé impresionado, ¿no? Por el manejo tan amplio en términos internacionales. Voy a marcar pausa para regresar y seguir charlando con estos tres valientes periodistas que me acompañan y le quiero preguntar a Evald, voy a dejar la pregunta aquí en la mesa para después de la pausa. Decía yo al principio del programa, Evald, hay una gran expectativa, como lo hubo en su momento con una Luisa Ortega, por ejemplo, ¿no? Que el momento en que saliera la información que tenía, lo que podría aportar y lo que podría colaborar con las autoridades estadounidenses, iba a terminar con el régimen y lo iba a hacer que se viniera abajo. Yo, bueno, ustedes me conocen, hay gente que me dice pesimista, yo soy muy realista y pienso que no es así, que será una ficha más que va a aportar mucha más información, que le va a cargar más la mano todavía a lo que ya sabemos del régimen, pero tanto como terminar con el régimen, tengo mis dudas, no lo creo. Sin embargo, a lo mejor ustedes tienen otra perspectiva. Hablemos de eso cuando regresemos. Empiezo escuchando a Evald a ver qué es lo que opina y ya estoy de vuelta después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Roberto Denis me acompaña, también Evald Scharfenberg y, por supuesto, Alfredo Mesa, periodistas, investigadores de Armando.info en su momento. Y también bueno, nos faltó Joseph, que también fue parte de esta investigación que se saca sobre Alex Saab hace ya mucho tiempo, en donde se expone precisamente lo que hoy ya se conoce oficialmente por parte también de la justicia estadounidense. Y le preguntaba yo a Evald antes de ir a la pausa, oye Evald, y ustedes se acuerdan, Roberto, Evald, Alfredo, cuando la exfiscal del régimen Ortega, Luisa Ortega Díaz, salía del país, ¿no? Y decían, ahora sí va a cantar, ella tiene toda la información para echar abajo al régimen, tal. Y lo mismo está la gente ahora con Saab. Por supuesto que uno es un ámbito de injusticia o de justicia, y el otro es económico, de lavado de dinero y cuantas cosas más. ¿Tú crees que es una perspectiva correcta, Evald? Yo lo dudo. Creo que será un elemento más de toda esta trama de corrupción y lo que sabemos del régimen de Maduro. Pero tanto así como para echarlo abajo, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú, Evald? Bueno, yo no me atrevería a vaticinar que este va a ser el evento que puede recuperar al gobierno, pero yo creo que es fácil comprobar, Fernando, que es el evento que, digamos, en mucho tiempo parece tener a la defensiva al régimen de Maduro, y creo que sin comparación, pues, ¿no? Porque fíjate que ahora de manera simultánea están ocurriendo cosas como la posible extradición de Hugo Carvajal, el ex director de la inteligencia militar a Estados Unidos, o la también ya decidida extradición de Claudia Díaz, ex tesorera nacional en la época de Chávez, pues, ¿no? Y la verdad que yo no veo que en Caracas haya ninguna preocupación con respecto a esos dos casos. En cambio, ya vemos todo lo que hizo el gobierno de Maduro para defender a Saab y tratar de intentar que no se la extraditaran. Entonces yo creo que en estos procesos nunca hay, digamos, una sola bala de plata que mata al hombre lobo, sino que en realidad es una cosa acumulativa. Pero yo tengo la impresión, Fernando, probablemente por la cercanía que hemos tenido con el caso, de que dependiendo de la habilidad de los fiscales en Estados Unidos y por supuesto de la información que finalmente SAP ofrezca, este puede ser un evento de esos que marcan un antes y después. Y creo que la diferencia con el caso de Luis Ortega es muy relevante porque encontramos que, a ver, Luis Ortega no tenía con Maduro la intimidad que sin duda le ha tenido Alex Saab, pues, ¿no? Y también, vamos a decir que la información relevante que haya podido tener Luis Ortega probablemente, como el caso de Hugo Carvajal, es probable que correspondiera a una época pasada. En cambio, Alex Saab está muy enterado de la realidad actual, de todos los esquemas de corrupción y todos los esquemas de distribución de poder, incluso entre las diferentes tribus del chavismo, en este mismo momento. Entonces, yo sí creo que le daría
una importancia mayor a este caso y repito, pienso que puede marcar un antes y después. Puede marcar un antes y un después, dice Evald. Y Alfredo, te pregunto entonces, el efecto dominó que pudiera provocar el caso Saab, ¿hacia dónde lo ven apuntando ustedes con toda la información que tienen y las interacciones que tuvo el propio Saab cuando aparece por primera vez en una firma con Chávez, que todo el mundo dice, ¿de dónde es que salió este? ¿Hacia dónde apuntas el efecto dominó, Alfredo, del caso Saab? Yo creo que va a ayudar a determinar, Fernando, cuáles son los grupos de poder que orbitan alrededor de Maduro. Una de las cosas que ocurrió en el 2013 con la muerte de Chávez es que ese poder se atomizó como en varios sectores. Y esos varios sectores encontraron en Nicolás Maduro la forma de seguir en el poder. Y varios de esos sectores se reparten los principales rubros de la economía. Alex Saab actuó como el gran vínculo que unió a todos esos grupos y muy probablemente reconozca y sepa cuáles son los sectores más poderosos en determinada área de la economía, cuáles son los sectores más poderosos que tienen interés en determinada área del quehacer nacional, de la economía venezolana. Entonces sí me parece en ese sentido una pieza bastante clave y dependerá desde luego de cuánta información él pueda aportar. Y si finalmente en este proceso, que yo quisiera así reiterar, tiene mucho que ver con un caso de supuesta corrupción, de presunta corrupción, a partir de una serie de dineros que fluyeron por el sistema estadounidense, el sistema financiero estadounidense, y relacionados con el caso del Fondo Global de Construcción, habrá que ver si Saab, decía, entrega otro tipo de información o si se suman nuevos elementos que permitan, digamos, esclarecer esto que venía planteando Ever. Claro. Y obtener beneficios, que es lo primero que van a hacer, buscar obtener beneficios para reducir condena. Por supuesto, es la primera negociación. Oigan, ha sido una delicia tenerlos en el programa. Los felicito por la investigación, los felicito por el valor que han tenido. Me da gusto por lo menos estar en contacto con ustedes. Alfredo, por supuesto, trabaja con nosotros y es un placer trabajar con él. Así que Roberto, Evald, Alfredo, me despido de ustedes, les mando abrazo y el reconocimiento por su trabajo. Mil gracias por haberme acompañado y haber aceptado la entrevista. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Voy a hacer una pausa. Me estoy despidiendo antes de mis invitados porque hay información de último momento en el Ecuador. Algo está pasando. Voy a regresar con eso. Ya vengo. En Ecuador, el presidente del país, Guillermo Lasso, anuncia estado de excepción en todo el territorio nacional, de acuerdo a la información, por índices de violencia, por la escalada de violencia, por grave conmoción interna. Perdóneme usted, voy a enlazarme inmediatamente con Ana María Cañizares, que nos tiene la información más reciente. Ana María, te escucho, buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta decisión tan radical a nivel nacional, Ana María? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. La escalada de violencia, la cantidad de muertes que se registran a diario en el Ecuador, de muertes violentas, ha generado que definitivamente el presidente de la República, Guillermo Lasso, decrete este estado de excepción por conmoción interna para que Fuerzas Armadas y Policía Nacional trabajen en conjunto y para que se sienta la presencia de ambas fuerzas del orden con mayor fuerza en las calles ecuatorianas. Eso es lo que ha dicho el presidente de la República en un mensaje a la nación. La gota que derramó el vaso fue que solamente en este fin de semana en la ciudad de Guayaquil se registraron 12 asesinatos, entre ellos la muerte de un niño de tan solo 11 años durante un cruce de balas en una heladería cuando estaba saliendo en un fin de semana junto a sus padres. Colmó la paciencia de las autoridades y ha generado que el presidente Lasso decrete el estado de excepción por grave conmoción interna. Escuchemos lo que dijo durante este mensaje a la nación. Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican, para llevar a cabo controles de armas
inspecciones, patrullaje las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. Gracias a Ana María Cañizares por la información. Por supuesto, mañana en Conclusiones será tema de la noche esto que acaba de escuchar. Una pausa, vengo. En Instagram, F del Rincón. F del Rincón en Instagram, ahí los veo. Este martes se cumple un mes de la entrada en erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y su actividad sigue siendo frenética. 4 bocas de emisión están activas en este momento, según el Instituto Geológico y Minero de España. Además, en las últimas horas se detectaron más de 100 terremotos en la zona. 7 de ellos fueron percibidos por la población y uno alcanzó una magnitud de 4,6. ¿Pueden los terremotos desencadenar erupciones volcánicas? A veces sí, pero los volcanes solo pueden entrar en erupción por terremotos tectónicos cercanos si ya están listos para erupcionar. Aunque prácticamente todas las erupciones volcánicas vienen precedidas de señales sísmicas antes de producirse y estas pueden persistir durante y después de las erupciones. Imágenes impresionantes y ya me imagino la angustia que debe estar pasando esta gente. Pues bien, nada que decirle más que gracias por haberme acompañado. Lo estoy viendo mañana y le recuerdo que si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Que pase buenas noches, muchas gracias.